Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Bueno, justo segundo un mate me agarraron. Mira, bueno, en esta semana, primero, buenas tardes. Vamos a empezar por el principio. En esta semana pasaron un par de cosas con respecto a esto, ¿no? Fue el Día del Mate y también fue ayer, el Día del Gaucho. Porque un 6 de diciembre, de hace un pedazo de tiempo, salía la primera edición de la primera parte de Martín Fierro. A eso obedece la conmemoración del Día del Gaucho. Un Martín Fierro que sería importante que se trabaje en las escuelas, ¿no? Que se trabaje inclusive hasta en las universidades, en la Universidad de Letras, por ejemplo, que pueda entrar el Martín Fierro y ser analizado, desglosado. Yo creo que una poesía de Hernández, o de Atahualpa, o de Hamlet, o de Armando Tejada Gómez, de Perdiguero, bueno, de cualquiera de nuestros poetas populares, da por tierra con cualquier política neoliberal que se pueda presentar en cualquier momento de la historia de este país. Por eso, probablemente, deba ser que no están. Digamos, no creo que sea casualidad que ninguno de estos autores y poetas estén en las currículas ni de las escuelas primarias, ni de las escuelas secundarias, y menos tampoco de las escuelas de letras de las universidades o de la Universidad Nacional de Rosario, para hablar de lo local. O sea, no debe ser casualidad que en esas currículas no aparezcan nunca estos poetas populares si no son traídos por alguien en particular de alguna clase que tenga un padre que es medio fanático de esa cosa, como yo, por ejemplo. O como cualquiera de otro que puede llegar a ser o puede llegar a leer de esta historia. Esto de arrancar de esta manera tiene que ver con que en algún momento tenemos que tomar una decisión de qué es lo que queremos ser como país o como sociedad. Y ustedes saben quiénes auspician este programa y lo auspician con una amplitud realmente muy, pero muy grande y muy generosa. Digamos, yo lo digo como periodista, trabajador de prensa que cumple una función, un servicio para el Sindicato de Aceiteros de Rosario y de rebote también un poco para la Federación. La amplitud que tiene que ver con los temas que hemos tocado aquí en el programa a lo largo de cuánto tiempo ya sé, ¿cuánto hace? 4 meses. 4 meses largos, ¿no? La fecha de iniciación no me la acuerdo, pero hace un montón. Y los que menos han aparecido en este programa fueron los aceiteros. A lo largo de la historia, de la corta historia que tiene este programa de televisión, los que menos han aparecido fueron los aceiteros, pero no es porque no podían o no querían venir, sino porque el planteo fue ese, abrir el juego a un montón de organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles, científicas. Bueno, vinieron los cartoneros a plantear su problemática. Hay muchísimas cosas que han pasado. Parece que fuera el último programa, pero todavía no lo es. Pero se me dio por decir esto por la presencia que tenemos hoy acá. Vamos primero a presentarnos comercialmente y después les presento a quiénes son nuestros invitados. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina.
Qué bola de locutor ese, ¿eh? Si lo conociera lo contrato, mirá. Bueno, estamos en compañía de dos integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Aceiteros de Rosario. Por un lado, Sergio Díaz, secretario que está aquí a mi derecha, de Celeste, secretario de prensa de la comisión directiva del sindicato, y enfrente mío, Marco Pozzi, que es primer vocal del mismo sindicato, nuevos integrantes de la comisión directiva, recién elegidos por sus compañeros en cada una de las fábricas del sindicato, y la idea es charlar con ellos de eso, de las elecciones, de los trabajadores, de las bases. Siguen siendo delegados de base todavía, siguen siendo delegados de sus fábricas todavía, a hablar de otras cosas. Pasó el Congreso hace muy poquito, el Congreso de la Federación, en la cual ellos participaron activamente de ese Congreso y se llegó a conclusiones realmente muy importantes para la clase obrera. Así que vamos a empezar por el secretario de prensa, que teóricamente es el que más habla, o debería. Debería. ¿Cómo anda, Sergio? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bueno, me alegro de... Ahora le voy a dar un mate, que lo tengo medio ahí... Lo esperamos. Lo tengo medio cerca, ahí. Si bien ya hemos hablado con vos una vez aquí en el programa, pero estaría bueno que nos cuentes qué significa para vos, o cómo tomaste la determinación, o cómo fue esto de decidirte a representar a tus compañeros. Fue fundamentalmente por una cuestión de organizarnos. Aclaremos que una cosa antes. Sergio es delegado de base de Cargill, pero de una parte que es Punta Alvear. Digamos, que Cargill está en Arroyo Seco, Cargill está en Villa Gobernador Galvez, y un poquito más allá, a 1,5 kilómetros, 2, no sé cuánto estará. Sí, 1 kilómetro. En Alvear está Punta Alvear, que parece otra fábrica, pero no lo es, es la misma Cargill. Pero tenía otra realidad que Cargill de Villa Gobernador Galvez, ¿no? Sí, nosotros teníamos dos sindicatos que no nos sentíamos representados, así que en algún momento se encontró la beta para poder ir a buscar la representatividad en el Sindicato Aceitero Rosario, al descubrir que nosotros ingresamos más mercadería para producir aceite que para exportar granos o para producir en otra parte que se produce malta con la cebada. Desde ese momento empezó la lucha bastante firme, éramos poquitos, éramos 23, sobre 180 personas más o menos, y bueno, ganamos, después de 13 meses, ganamos imponer la voluntad nuestra de tener un sindicato que nos represente, como es hoy Sindicato Aceitero Rosario, y como es ante el mundo gremial, que nos ve como un faro, ¿no? En ese aspecto yo quisiera hacer un punto y que me expliques lo más sintéticamente posible, porque no es fácil de entender si uno no se para en la vereda de la solidaridad y de la justicia. ¿Cómo resolvieron el tema? Porque habiendo distintos gremios, ¿cómo se resolvió ese problema? Eso se resolvió con una propuesta que viene del sindicato Aceiteros, donde se formó un pacto intersindical que lo firmó también la empresa, donde se aceptaba la libre afiliación, la libre representación dentro de 3 gremios, y se dio por terminado ese conflicto que existía en cuanto a encuadramiento y demás. Obviamente toda la gente está prácticamente afiliada al Sindicato Aceitero Rosario, ¿no? Porque tenía que ver con el hecho de que la libre afiliación, pero tomar y optar para el compañero trabajador el mejor convenio colectivo o el mejor convenio de pago, ¿no? El que lograra una mejor paritaria, allí iba a estar el trabajador de Punta Alvear afiliándose a cualquiera de los 3 sindicatos, que era Sindicato de Aceiteros, Empleados de Comercio y Urgara. Y obviamente la mayoría
optó por el sindicato de aceiteros porque pasaron dos cosas importantes. Una, el convenio salarial fue más importante y segundo, el sindicato de aceiteros siempre estuvo. Siempre estuvo y tiene una representación enorme, tiene una forma de lucha terrible, nos representa, los dirigentes nos representan como trabajadores, hay un ida y vuelta entre las bases y los dirigentes que es constante, no son dirigentes desaparecidos, que no aparecen, dan la cara siempre, son dirigentes honestos, obviamente el sindicato tiene libertad política, y por eso logra lo que logra, ¿no? Y en tu caso, Marco, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Marcelo. Sí, en mi caso, una vez que empieza a trabajar el sindicato en la fábrica en donde yo estoy, en BGG, yo siempre tuve la idea de que el sindicato tiene que ser un espacio de construcción para nosotros, de resistencia y de construcción. Y fue lo primero que me hicieron notar cuando los muchachos se acercaban a nosotros. Entonces, es como que había una necesidad de empezar a trabajar por los compañeros y con los compañeros. Por eso empezamos siendo delegados de base y bueno, ahora nos toca llegar a la comisión y seguiremos trabajando desde ahí. Porque como decía Sergio, si vos tenés tus representantes que están continuamente al lado tuyo, por ahí es más fácil y por ahí vos se lo transmitís a los compañeros y ahí es donde se genera la fuerza que después te lleva a conseguir cosas. Seguramente habrá muchos trabajadores viéndonos, escuchándonos y sabrán de qué se trata el tema, pero por ahí hay mucha gente que no, y estaría bueno explicarle, o que alguno de los dos le explique, qué es esto de la tercerización. O sea, ¿qué significa ser un trabajador tercerizado? La tercerización, sobre todo en las fábricas nuestras, es el debilitamiento de la clase. Básicamente es eso. Es un trabajador que no tiene derecho a tener la seguridad de que va a bajar la temporada en la fábrica y él va a tener trabajo, porque en su casa él come todos los días, ¿no? Cuando baja o sube la temporada. Que si tiene un accidente laboral la empresa va a responder por él. Un trabajador tercerizado generalmente termina en la casa sin laburo y con una lesión que quizás le dure de por vida. La tercerización es lo peor que nos puede pasar como clase a nosotros. Y eso es algo que desde el sindicato siempre nos han demostrado que hay que avanzar sobre eso. Nosotros no podemos tener compañeros tercerizados dentro de la fábrica que hagan tareas normales y habituales. Eso para mí es la tercerización en la clase. O sea, por ejemplo, para dar un ejemplo, mantenimiento, por ejemplo, la gente que está en la entrada de las empresas, la gente que se hace cargo de la limpieza, digamos, esos oficios generalmente son contratados a terceros, empresas que cobran y que después le pagan al trabajador mucho menos. O sea, por igual tarea quizás, por igual tarea que realiza un trabajador en blanco en esa empresa, cobra mucho menos salario. Exacto, así es. Generalmente esas empresas tercerizadas cobran de 2 a 3 veces lo que cobraría un trabajador común y el trabajador termina cobrando mucho menos de lo que vale el trabajo que está realizando. ¿Ustedes creen, o vos Sergio, creés que teniendo en cuenta que Punta Alvear era, ¿qué porcentaje había de tercerizado en Punta Alvear antes de empezar con...? Y teníamos un porcentaje, un 40% de tercerizado. Claro, o sea, casi la mitad de los trabajadores eran tercerizados y sufrían todo esto que decimos. ¿Ustedes creen que una de los grandes vectores, digamos, una de las grandes fuerzas del sindicato fue ir sobre esa tercerización y conseguir que gran parte de ese 40% ya forme parte del plantel blanco? Sí, además de que... Porque le cambia la vida totalmente. Cambia la vida porque es el sector, si se quiere, más vulnerable dentro de una fábrica. Y el sindicato siempre apuesta a eso, a levantar el sector más vulnerable, a darle las condiciones dignas para vivir, salario digno, que tengan sus vacaciones, que tengan su cobertura. Siempre fue, creo que ese, como vos decís, es el vector fundamental del movimiento. Voy a hablar de los sindicatos, hablar de los sindicalistas.
a nivel general, la gente mira de reojo, por lo menos. ¿Está? Corrupción, entrega, traición. Antes de pertenecer al sindicato de aceiteros, ustedes ¿también sentían algo parecido con respecto al movimiento gremial o siempre estuvieron convencidos de que había otra manera? Sí, nosotros creo que al aparecer el sindicato y encontrar la forma de entrar en fábrica, en las plantas, nosotros descubrimos un sindicalismo totalmente distinto al que el común de la gente tiene como concepto, ¿no? El concepto de la gente es el sindicato sinónimo de traición, sinónimo de ventas de intereses y no representa al laburante. Es un estigma que tiene el sindicalismo y que obviamente en la federación nuestra, el sindicato nuestro, hace diferencia enorme con respecto a eso que sucede a la mayoría de la clase, ¿no? En tu caso, Marco, ¿qué pensabas antes de ser delegado y ahora parte de la comisión directiva del sindicato? No, yo siempre creí que nosotros teníamos que movilizarnos, teníamos que encontrar el lugar, que la forma no era depender de la voluntad del patrón. Es cierto que gracias a muchos gremios por ahí se bastardea mucho el sindicalismo, pero una vez que a mí particularmente me pasó que conocí este modo sindical que ejerce Aceitero, yo creo que te cambia totalmente la forma de ver el movimiento sindical. Partiendo de la base de que nosotros somos comisión, somos delegado de base y seguimos trabajando, estamos dentro de la fábrica, estamos atendiendo, estamos cerca de los problemas. Bueno, es un poco lo que a mí me parece. Vamos a recordar quiénes son nuestros auspiciantes y después de eso vamos a ir un poquito más adentro de lo personal de cada uno, porque ustedes cuando se mueven, cuando hacen este movimiento, tanto vos Sergio como vos Marco, primero de ser delegado y después de ser comisión directiva, ustedes no van solos, van con una familia, al lado, atrás, como quieran, donde quieran ponerla, y hay muchas cosas que se empiezan a modificar en la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Me gustaría saber qué pasó internamente, digo, ya que son dos integrantes nuevos de la comisión directiva del sindicato, de uno de los sindicatos referenciales de la clase obrera hoy día. ¿Tá? Por eso yo hago tanto pie en eso, porque yo tengo relación con otros sindicatos que también trabajan muy bien, algunos más chicos, otros iguales, y sin embargo todo el mundo está esperando a ver qué hace Aceiteros hoy día. Vamos entonces a recordar quiénes son los que nos dan la posibilidad de estar al aire esta media hora los sábados de la tarde con Desde el Pie, un intento de construcción colectiva. Vamos a saber si alguna vez lo podemos lograr. Yo creo que sí. Dale. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, seguimos. La pregunta fue hecha y, digamos, aspiro a su capacidad de síntesis porque quiero hablar un poquito del Congreso. Pero ¿qué pasó en cada una de sus familias cuando ustedes hicieron este movimiento? Imagino que antes lo habrán hablado. No sé, primero, ¿están casados los dos? Sí. ¿Tienen familia, hijos? Bueno, acá nos estaba visitando Agustín también, Sí. que es uno de tus hijos, ¿tenés más? Uno de mis hijos. Uno de tus hijos. Acá está con nosotros Agustín, una facha importante para hacer tele.
¿Qué pasó dentro de la familia cuando se tomó esta decisión? Y la decisión es hablar con la compañera y decirle la pasión que te despierta el poder representar a los muchachos, ¿no? Y a ver si te va a acompañar o no. Es un poco así, porque nosotros al estar trabajando en fábrica le restamos tiempo a la familia. Porque ustedes trabajan, digamos. Ustedes no son rentados por el sindicato. Ustedes les pagan por el laburo que hacen en la fábrica y aparte son delegados y parte de comisión directiva. O sea que están laburando y después quizás tienen otras actividades que tienen que ver con lo gremial. O sea que por ahí capaz que están un día o 2 días fuera de casa. Y ¿en tu caso fue parecido al de él? Sí, muchas veces estás en tu casa y no estás porque estás haciendo cosas que tienen que ver con el movimiento fuera de fábrica, que te sigue restando tiempo de la familia, pero en mi caso también fue parecido. Yo lo hablé con mi mujer, que como creo que en la mayoría de los casos es la que manda, no hay otra vuelta. Ella me entendió y acompaña. Tengo un hijo adolescente que también me acompaña, me pregunta, le gusta saber cosas. Sí, entendieron rápidamente que esto te quita un poco de tiempo de vida familiar, ¿no? Bueno, lo que uno puede ver mientras el padre hablaba, el orgullo de los ojitos de Agustín, cuando lo veía a Sergio hablando, la verdad que eso es muy importante y conmovedor. Pasó el Congreso de la Federación por Rosario y dejó 3 consignas votadas en forma unánime, muy fuertes e importantes. ¿Quién las quiere contar? Bueno, inicialmente nosotros... Podemos explicar qué es el Congreso, ¿no? También sí. Eso me olvidé. El Congreso es un congreso que se hace en forma anual, donde van delegados y paritarios y se definen puntos a tratar con las cámaras empresarias, ¿no? Sintetizando, se votaron 4 puntos, uno el bono fin de año, otro apertura paritaria. Que el bono se puede decir, digamos. Sí. Está rondando los 25.000 pesos. Sí. Con esa cifra vamos a ir a pelear a las cámaras. Van a ir nuestros paritarios, ¿no? Después se tomó el guante en cuanto a lo que tiró el gobierno de revisión de los convenios colectivos. Claro, que Macri lo tira apuntando a sus amigos empresarios, ¿no? Es decir, hay que revisar los convenios colectivos, da la sensación que son muy duros, hay que aflojar un poquito la cincha y quizá quitar algunos derechos, algunas garantías. La federación que dice, bueno, está bien. Lo revisamos, pero lo vamos a revisar en función de los intereses del laburante, ¿no? Claro. Lógico, derechos y garantías. Pérdidas de categorías que fueron en la época de los años 90, y condiciones de trabajo más seguras, ¿no? ¿Y qué otras cosas? Y bueno, otro fue que se votó que el próximo año todos los afiliados van a votar en forma secreta y directa sobre la renovación en la federación, ¿no? Eso es histórico. Es histórico. Porque en general los representantes de las federaciones, hablo de secretarios generales adjuntos y comisión directiva, se votan indirectamente. O sea, se votan como se votaba acá antes al presidente. Uno votaba a congresales y los congresales elegían a las autoridades. Hoy día, el trabajador más raso que recién entra a cualquier empresa aceitera de la República Argentina va a poder votar a su secretario general en la federación, directamente. Sí. Eso es un cambio de estatuto. Sí, es un cambio de estatuto y es innovador en cuanto a la vida gremial y que puede servir como ejemplo para un montón de federaciones y gremios que quieren democratizar algo que debería ser ya de hecho, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos haciendo la punta, ¿no? Sí, yo creo que no es un dato menor el hecho de cambiar el estatuto y que, como vos decís, cualquier trabajador aceitero puede votar al secretario general a nivel federativo, no es un dato menor. Habla de transparencia, habla de un nivel de autocrítica que no todo el mundo lo tiene. Que eso elimina algo que todo el mundo conoce, no solamente en los gremios, en los partidos políticos también se da, lo que se conoce como rosca, que no es ni la rosca de Pascua, ni la rosca que se compra
los domingos a la panadería. Es el acuerdo entre 4 o 5 cabezones, digamos de alguna manera, dirigentes, decir, bueno, hoy vas vos, mañana vas vos, pasado vos. Bueno, esto se termina, con esto se termina. O sea, acá prevalece la voluntad de los trabajadores directamente. Exactamente. Eso es muy bueno. Bueno, nos queda casi un minuto de programa. No sé lo que tengan ganas de decir y yo no le he preguntado. Yo tengo ganas de... porque en el Congreso también se trató en el último tiempo, de un tiempo a esta parte, se viene trabajando con fuerza en cuanto a comité de seguridad, comité mixto de seguridad, que es una herramienta, se diría, primaria en cuanto a defensa de trabajadores. Y se viene trabajando, se empezó focalizando acá en la zona de Rosario. Cuando digo Sindicato Rosario, llegamos hasta Ramallo por el tema de Bunge, y ya se expandió a nivel nacional. Y no es un dato menor, porque tiene que ver con la salud del trabajador, que va a la par del salario, y se está haciendo un trabajo muy importante con asesores de afuera, y yo creo que se empieza a consolidar en distintas partes del país. Eso es muy importante. Yo asistí a un par de cursos de higiene a través del sindicato, y uno de los técnicos ingenieros en seguridad dijo, no amerita ni siquiera un rasguño que tenga el trabajador cuando va a trabajar. O sea, ni un cortecito en el dedo, ni un raspón en el codo, nada. ¿Tá? Sergio Díaz, secretario de prensa del sindicato, Marco Pozzi, primer vocal elegido para esta nueva comisión directiva del Sindicato de Aceiteros de Rosario. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Marcelo. Gracias, Marcelo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Yo los invito para el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Nos estamos acercando a los 15 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, una fecha muy triste donde perversos en el poder, por ejemplo, llevaban camiones, diciendo que llevaban camiones con comida, y cuando abrían las puertas se encontraban con la bala de la policía adentro del camión que teóricamente llevaba comida, y hubo muchos muertos aquí en la ciudad de Rosario y en la Argentina. Nos despedimos diciéndole, como siempre, no hemos sido los primeros, tampoco vamos a ser los últimos, y los veo el próximo sábado. Chao y gracias.